La terapia trabaja con lo oscuro y en cambio la espiritualidad trabaja fundamentalmente con la luz. A lo que estamos asistiendo es a un cambio de paradigma, a un nuevo paradigma de la realidad, y ese nuevo paradigma es la interioridad. O sea, la única manera, por ejemplo, de trabajar por una paz en el mundo duradera es trabajar por la paz interior en los corazones. Yo diría que la conciencia es lo que somos. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, sino que tú eres eso que llamamos conciencia. ¿Por qué sufrimos? Bueno, creo que es necesario para aprender. O sea, decir, yo los momentos más dolorosos de mi vida hoy los agradezco. Era necesario para llegar a este momento. Yo siempre he defendido que la meditación es el camino, y lo creo. Si me dara a escoger entre Jesús y la paz, escojo a Jesús. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy con Pablo Dors, sacerdote y escritor. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Pablo. La verdad es que es la tercera vez que te entrevisto. Y siempre eres reincidente. Sí. Y con motivo siempre de un libro de tu trilogía, ¿no? Empezamos con el silencio, la luz, y ahora estamos con los contemplativos, aunque hay un nuevo libro, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Javier, por esta invitación. Pues claro que sí, para mí es una alegría y un placer estar contigo, estar con vosotros con esta conversación. Efectivamente, me has llamado cuando he ido sacando algunos libros. Saqué hace un par de años este título, Los Contemplativos, que es un conjunto de 7 relatos largos que de alguna manera recogen los grandes temas de la práctica de la meditación, el vacío, el cuerpo, la sombra, la identidad, 7 historias, ¿no? Y ahora, en breve, dentro de poco, pues va a salir un título nuevo, Devoción, se va a llamar el libro, saldrá ahora el 12 de febrero, y bueno, pues es una versión y una reflexión sobre un clásico de la espiritualidad ortodoxa, que es El peregrino ruso, que es un libro que me ha acompañado a mí desde que era adolescente, y me hicieron una propuesta un amigo hace un par de años de hacer una versión para el teatro. Se la hice, pero al final pues lo que quería hacer es una versión narrativa, ¿no? Un libro que tiene 200 páginas, pues lo he dejado comprimido en 40, cogiendo lo sustancial, y luego pues me di cuenta que escribir un prólogo, y al final el prólogo se extendió, y al final es un ensayo, ¿no? Que es ensayo sobre la devoción, ¿no? Y bueno, he ido comprendiendo en mi propia práctica, ¿no? que meditación y devoción van de la mano, son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Que la meditación sin devoción, es decir, sin corazón, se queda como algo frío, aséptico, y que necesita esta cosa más cordial, más afectuosa, ¿no? de la devoción, ¿no? Incluso has dicho hace nada, con motivo de una entrevista sobre contemplativos, ¿no?, que publicó Nieves Jiménez en La Gaceta, en Ideas, que es un suplemento que lleva Hughes en La Gaceta, que la oración, dices, va a parecer una broma lo que digo, pero la oración es lo único importante. Ahora que tengo 60 años, lo reconozco. Tengo 61 ya, Sí. Pero sí, efectivamente, ¿no? O sea que o sea, mi vida es para Dios, y lo que me interesa es el contacto, la relación con Él, ¿no? O sea, yo era un niño muy devoto, de ahí también la palabra devoción, que ya me interesaba la oración de niño, también de adolescente y de joven y de adulto, me ha ido interesando cada vez más, ¿no? Creo que la vida, esta vida, tiene sentido y fuerza cuando tenemos el foco en la fuente, con mayúscula, ¿no? Que los creyentes la llamamos Dios, y que cuando nuestra vida está focalizada en Él, pues todo cobra sentido y no sé, todo es mucho más hermoso. Hablas de tu refugio, como si esto fuera parte de tu refugio. Entonces, visto desde fuera, parece como que has pasado de la meditación y ahora destapas y dices, ahora la oración. ¿Cuál es la relación? En realidad la meditación no es otra cosa que oración contemplativa. Bien. ¿No? Es decir, que realmente hay 4 formas de oración fundamentales, ¿no? Que es la oración vocal o verbal, que es la que aprendemos cuando somos niños, ¿no? Que es pues, recitar plegarias, ¿no? Luego está la oración mental, que ya no son simplemente palabras, sino pensamientos, lo discursivo, ¿no? La lectura, el examen de conciencia, la reflexión, ¿no? Luego la oración afectiva, que tiene que ver con
con el sentimiento, con los afectos, ¿no? Y por último, la oración contemplativa, que es el silencio, ¿no? O sea, cuando yo hablo de meditación, hablo de oración contemplativa, que es la manera cristiana, que es mi tradición de hablar de meditación, ¿no? Muy bien. Es verdad que, como ha escrito otro periodista, Luis Rivas, cuando te levantas te pones de rodillas y comienzas el día recitando la secuencia del Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. En realidad, cuando me levanto, recito el Evangelio del Tabor, ¿no? Esto es lo primero que hago ante la ventana, ¿no? Que es un fragmento del Evangelio que para mí es el que condensa pues, toda la palabra de Jesús, ¿no? En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan y se los llevó aparte a una montaña alta, ¿no? Y luego sigue, ¿no? Esto es lo primero que hago, porque me parece que lo primero en el día es poner la semilla de la palabra transformadora, ¿no? Luego ya pues voy al baño, en fin, me preparo para la meditación, ¿no? O sea, decir, y ahí efectivamente en la meditación hago pequeños ejercicios físicos primero para tonificar el cuerpo, pero ya cuando me arrodillo o me siento o bien en el cojín o bien en el banquito, pues ahí sí, ahí ya recito la secuencia de Pentecostés, que es una oración clásica del cristianismo de invocación al Espíritu, y ahí entro ya en el silencio. Por las mañanas hago una hora de silencio y por las tardes pues otra. ¿Cómo es la oración? Arrancada un poco. Pentecostés. Ven. Pues dice, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, y así sigue, ¿no? O sea, es una oración larga. Maravilloso. Sí. ¿Y eso de rodillas? Sí, todo lo hago de rodillas, sentado en un banquito de oración, o bien en el cojín. Te levantes como te levantes, con una pesadilla, es una disciplina. Bueno, siempre digo que el estado de ánimo en el que estás es el mejor para meditar, porque es aquel que tienes, ¿no? Y siempre cualquier situación es adecuada para mirar hacia adentro. ¿No? Y para mirar hacia adentro luego pasas a algo parecido a una meditación, donde te das cuenta de la percepción, del espacio, de... Sí, esto es silencio, ¿no? En realidad mi práctica de meditación, yo sigo las enseñanzas de Franz Halix, que es mi maestro, falleció hace 3 años, era un jesuita húngaro, ¿no? Y él propone que en todo tiempo de silenciamiento, ¿no? En toda la práctica meditativa, pues haya como 3 fases, ¿no? Una primera fase corporal, ¿no? Que lo llama la relajación, una segunda fase mental, que lo llama la concentración, y una tercera fase más espiritual, que le llama contemplación, ¿no? Entonces, primero yo hago una relajación corporal, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Luego lo segundo, para concentrar y para ver, digamos, testar mi nivel de atención, sigo el recorrido de las vías respiratorias, por lo tanto me focalizo en la respiración, y cuando veo que efectivamente estoy centrado y estoy recogido, ahí entro ya en la contemplación propiamente dicha, que esto lo hago con la recitación de un mantra. El famoso mantra que empleas, que significa algo así como ven Jesús, ¿no? Ven Señor Jesús. El mantra que yo utilizo es la palabra Maranatha. Maranatha. Sí, Maranatha, ¿no? Esta palabra es una palabra aramea, es la palabra con la que termina la Sagrada Escritura judeocristiana, y significa ven Señor Jesús, ¿no? Es un mantra que propuso John Main, que fue el fundador de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, que están ahora muy extendidas por todo el mundo. Y si bien mi maestro Franz Halix propone el mantra Cristo Jesús, el nombre de... Pero en definitiva son muy parecidos, ¿no? Maranatha, Cristo Jesús, ¿no? Cristo al inspirar y Jesús al expirar, ¿no? Y ahí estoy en el mantra pues un tiempo prolongado. O sea, el mantra tiene como 3 fases también, ¿no? Una primera fase es como el vuelo de un pájaro. El pájaro vuela en 2 movimientos, bate las alas y planea. Como recitas y silencio, exacto, ¿no? Recito y escucho, ¿no? Escucho el eco del mantra en mi interior, ¿no? Y luego, pues digamos que vas, igual que el pájaro desaparece en el cielo, pues también digamos que la palabra va desapareciendo y entras en un espacio de silencio mayor, ¿no? más profundo, ¿no? O sea que el mantra es como esas 2 cosas, es un medio y un fin, porque realmente el nombre trae la presencia. O sea, el nombre de Cristo, el Maranatha, trae la presencia de Cristo mismo, ¿no? O sea, esa presencia
trae la salvación, es decir, los frutos, ¿no? La paz, el gozo, la dicha, la conexión, ¿no? O sea, y luego llega un momento donde lo que te importa ya no son tanto los frutos o los dones, sino el dador, ¿no? Entonces ya es la experiencia de la unión, ¿no? Pero eso son palabras mayores, ¿no? Fases muy avanzadas. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo lo que te pida? Porque supongo que notarás un regusto al empezar a meditar con el mantra, reconectas con el día anterior, reconectas, o lo haces durante todo el día ratos también, o... O sea, yo tengo una vida, digamos, de interiorización muy intensa, aunque también es verdad que tengo una vida de acción bastante intensa, que tengo bastante trabajo y hago muchas cosas, pero yo dedico no menos de 3 horas, más bien 4, a la interioridad. No quiere decir todo de meditación, más o menos un par de horas al día, ¿no? Y luego pero también tengo pues, lectura espiritual, tengo mis devociones, ¿no? Tengo la Eucaristía que la digo todos los días, y tengo otras prácticas también, ¿no? Además de propiamente el silenciamiento, que es la fundamental, ¿no? O sea que yo le dedico tiempo, o sea, 3-4 horas diarias, y lo que siento es la necesidad de dedicar más, la verdad. Por eso la oración es lo único importante, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que si lo que uno se va dando cuenta poco a poco, yo creo que yo he sido más bien lento, porque tengo ya 61 años, ¿no? O sea, es que todo depende de la conexión interior. O sea, que si tú estás realmente conectado con la fuente, que yo llamo Dios, yo llamo Cristo, otros lo llaman de otra manera, pero es la fuente, en realidad no hay que hacer nada, sino que todas las cosas se producen, ¿no? Y entonces es maravilloso asistir a ese milagro, que realmente, es decir, el Evangelio dice, busca primero el reino de Dios y lo demás es la añadidura, o sea, lo demás viene solo realmente, ¿no? Y lo percibo claramente que cuando yo estoy más centrado, suceden más cosas más bonitas a mi alrededor que si estoy menos centrado, ¿no? Así que procuro no perder el centro, ¿no? Y no acaba ahí, sino que llega un momento de rendición, ¿no? Entonces te acuerdas de la oración de Charles de Foucault. Bueno, todas las meditaciones la termino con esta plegaria que es: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Es decir, es un momento de rendición, sí, de abandono, ¿no? Porque, o sea, en realidad, la meditación que yo practico tiene una estructura claramente trinitaria, porque empieza invocando al Espíritu, es decir, la energía, medito con el mantra Cristo, es decir, el Hijo, ¿no? Y termino en el Padre, ¿no? O sea, que tiene esta estructura trinitaria, que en realidad yo no es que la pensara, sino que ni siquiera esto es una herencia de mi maestro, sino que me fui encontrando con ello, ¿no? Y luego lo fui comprendiendo a posteriori. Esto es lo bonito que tiene el camino espiritual, es que no es mental, es transmental. Incluye lo racional, pero también lo trasciende, va más allá de eso, ¿no? Para que la gente nos entienda, para que comprenda un poco, ¿quién era Charles de Foucault? ¿Quién era? Muy brevemente, sí. 2 pinceladas. Pues Charles de Foucault era un aristócrata francés que realmente era un vividor y tenía vida pues, disoluta, y se enroló en el ejército francés y estuvo en el norte de África, y ahí, viendo la fe de los musulmanes, se convirtió en su propia fe cristiana, católica, ¿no? y emprendió una existencia muy singular. O sea, los grandes hombres como él, o como Gandhi, o como Simone Weil, que también cito muy a menudo, son gente que no entra en una tipología, ¿no? Que rompen los esquemas, ¿no? Y él fue una mezcla entre un ermitaño y un misionero, porque realmente él se fue al desierto ahí a vivir, ¿no? Pues con ánimo de convertir a los musulmanes, ¿no? Y como digo muy a menudo, pues Dios le concedió el don de no convertir a ni uno, ¿no? Porque casi se convierte. Claro, porque ese don le permitió a él ser el pionero del diálogo interreligioso y descubrir la amistad interreligiosa como camino de evangelización, como camino de conexión entre los pueblos, ¿no? Y a mí me fascinó su figura desde muy joven, y luego yo le dediqué un libro que se titula El olvido de sí, que es una especie como de biografía novelada, y me fascinó porque
porque también, de alguna manera, él es un emblema de lo que todos los buscadores espirituales perseguimos, y es pues trascender el ego. O sea, realmente era un hombre que murió a sí mismo, ¿no? Y muere asesinado además, ¿no? Sí, en realidad su asesinato en 1916, por tanto hace ya más de un siglo, y luego ya hace poco, hace, no sé, 3 o 4 años, lo canonizaron, ¿no? Como santo, ¿no? O sea, parece que fue como algo un poco accidental, o sea, no fue exactamente un martirio, ¿no? Pero sí, él fue fiel al pueblo tuareg y al pueblo del desierto pues toda su vida, ¿no? O sea, murió relativamente joven, con 58 años, aunque ya parecía un anciano porque la vida que ha vivido era muy dura, ¿no? Continuando con tu devocionario, porque el otro día me escribiste a las 5 de la mañana y confundimos el día, yo me había acostado a las 11. Discúlpame. Seguramente era porque Supongo que estás a primeras horas todavía y dices que te metes en tus devociones particulares, ¿no? Entonces te vas a tu otro maestro, Yalix, ¿no? sí. Pero también te conectas con tu ángel de la guarda. Pues en realidad mi abuelo Eugenio Dors tiene un libro maravilloso que se llama Introducción a la vida angélica, Cartas a una soledad, donde él dice que el 5 de octubre de tal año, no me acuerdo, pues tuvo una visión angélica, ¿no? O sea, y esto cuando lo leí de joven, en mis años de seminarista, pues me causó una profunda impresión, y la verdad es que empecé a cultivar también pues esta dimensión angélica, ¿no? Que el ángel no es más que una figura de lo invisible, ¿no? Una figura de lo invisible, ¿no? Es un poco, él empieza este libro diciendo, no es cierto que solo Dios basta, ¿no? Entre Dios y el hombre hace falta pues esta figura mediadora, ¿no? Que es el ángel, ¿no? Y el maestro. Eso pues está el maestro otra y está el mediación, ángel, sí, ¿no? sí. Porque también rezas o conectas con el maestro, ¿no? En realidad, en mi práctica meditativa, yo convoco a Yalix y a Foucault, ¿no? Que están aquí, una a mi izquierda, a mi derecha, y me acompañan en mi camino, ¿no? hacia la luz, ¿no? ¿Qué diría Freud de estas prácticas? Pues no sé, supongo que diría que es una alienación, ¿no? Bueno, una neurosis, una forma de neurosis organizada o algo parecido, ¿no? En realidad, a mí me sirve mucho pensar que las prácticas se reconocen por los frutos. Claro. O sea, si el psicoanálisis te da un fruto de paz, alegría y amor, bienvenido. Si te lo da pues, la devoción, pues bienvenida, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues un árbol, un manzano, es un buen manzano si sus manzanas son ricas, ¿no? Entonces, si nuestra vida da frutos de alegría, paz y amor, pues sea lo que nos chutemos, bienvenido sea, porque da esos frutos, ¿no? Suele dar otras cosas el psicoanálisis, ¿no? Tú sabes que Jung, cuando se separa de Freud, se pelean y tal, en petit comité, y él dice, es que era un amargado. Es que está amargado este hombre, ¿no? En fin, el caso es que toda esta práctica... Esto es interesante, perdona que te interrumpa, porque con todo respeto a las terapias y a demás, yo lo que he ido descubriendo en estos años, ¿no? Es que las terapias funcionan por análisis, psicoanálisis, ¿no? Es decir, el análisis es división, es separación, ¿no? Es una cosa, otra, ¿no? Un sueño, otro, un pensamiento, otro. Mientras que la meditación o la espiritualidad no es psicoanálisis, sino pneumosíntesis. Es decir, que si tú tiras una bolsa de confetis, el psicoanalista va recogiendo un confeti tras otro, un trauma tras otro, ¿no? Mientras que el camino espiritual es coger la aspiradora y todo va mucho más rápido, ¿no? Es decir, es mucho más eficaz, aunque desde luego tiene otras contrapartidas, pero yo creo que el camino espiritual es un camino de sanación. Pero tú mismo sueles decir que la gente venga con las emociones limpias o algo parecido, ¿no? Tienes una expresión. Sí. Es decir, aquello que planteaban los personalistas americanos, ¿no? ¿Se puede llegar a un desarrollo espiritual sin haber tenido un trabajo terapéutico previo cuando hay unos traumas, por ejemplo? Bueno, yo me encuentro en la red de meditadores Amigos del Desierto que fundé hace 10 años, que la inmensa mayoría de las personas que llegan son personas heridas, es decir, con traumas, ¿no? Y entonces es verdad que el camino meditativo, tal y como yo lo entiendo como discípulo de Yalix, tiene una parte de purificación, ¿no? de todo ese territorio sombrío, ¿no? Y es verdad que no necesariamente exime el trabajo terapéutico, sino que a veces incluso lo reclama y lo exige. O sea, que yo no estoy diciendo que la terapia no tenga su valor y su sentido, ¿no? Claro. O sea, pero
Y es verdad que si tú vienes limpio de todas estas dificultades, vamos a llamarlas psicoafectivas, pues tu camino espiritual es mucho más rápido y mucho más eficaz, ¿no? Pero si, a no ser que sea algo ya muy estructural, la meditación te ayuda a limpiar, eso desde luego, ¿no? Es más, esta es una primera fase que puede ser de pocos meses o de pocos años o de muchos años también, ¿no? Pero tiene una dimensión de purificación muy importante, aunque la meditación no es solo purificación, también hay más fases, ¿no? O sea, yo suelo decir a mi gente, la meditación no es solo desierto, también es montaña y también es cielo, ¿no? Por supuesto. Estos son los 3 paisajes espirituales por excelencia, ¿no? El desierto, la montaña y el cielo, ¿no? Es decir, la purificación, la iluminación y la unificación. Y las terapias humanistas o la escuela de Claudio Naranjo lo que dicen es vamos a integrar desde la terapia hasta la meditación. Más bien la meditación, la terapia, que es otro modo de verlo, pero al final llevan un poco al mismo camino, ¿no? ¿O no? Digamos que confluyen, pero yo creo que la diferencia sustancial entre la terapia y la meditación, o la psicología y la espiritualidad, al menos tal y como yo lo entiendo, es que la terapia trabaja con lo oscuro. Sobre lo oscuro, pero puede trabajar con luz también. Sí, pero trabaja fundamentalmente con los problemas. Y en cambio, la espiritualidad trabaja fundamentalmente con la luz. O sea, entonces, yo lo que he ido descubriendo, de manera modesta, evidentemente, es que más que pelear con la sombra, hay que dar al interruptor. Bueno, integrar la sombra. Hay que dar al interruptor. Luz. Luz. Más luz. Luz más luz. No, porque el problema del oscuro, que evidentemente está ahí, siempre digo esto, es que te enamoras de él. O sea, te hechiza. O sea, entonces, por eso mi maestro dice, una mirada breve y amorosa al oscuro, pero breve. Porque si no es breve, es morbosa, es decir, te atrapa. Entonces, cuando ya estás en alto mar, es muy difícil volver a la orilla, mientras que si estás en la orilla, puedes venir ver la ola y no meterte, ¿no? Entonces, por eso es importante esto de, o sea, en realidad, si tuviésemos claro esto que acabo de decir, es decir, al oscuro, nada. Lo justo. O sea, lo mínimo posible, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no te verías una película violenta o no leerías un libro de terror, o sea, no alimentarías los millones de personas que están en el agujero negro de la conspiranoia, ¿no? Que sí, no se puede ser un idiotez político, pero no te puedes meter ahí porque te chupa toda la energía, claro. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que eres una persona luminosa en la medida en la que frecuentas lo luminoso, las personas luminosas, los libros luminosos, los ambientes bonitos. O sea, no digo crear un mundo que... Rosa. No, exacto, ¿no? Pero es que nosotros pensamos que el mundo es muy, muy crudo. El mundo es muy crudo, cierto, pero el mundo sobre todo es luminoso. Es decir, es nuestra mirada interior la que nos hace ver, creer y pensar que el mundo es crudo y que el mundo es oscuro, pero el mundo es esencialmente hermoso. Yo suelo decir, cuando hablo ante una asamblea grande, una conferencia, ¿no? 100 personas, 200, los que sean, digo, aquí, ¿cuántas personas somos malvados y perversos? O sea, pues habrá 2 o 3, ¿no? La mayoría de gente somos buena gente, no tenemos nuestras cosas, ¿no? Pues esto es una representación de la humanidad. La budeidad del hombre o... Sí, o sea, decir, la parte crística del hombre. No vamos a decir, no, es que nosotros somos los buenos y los demás son los malos. No me fastidies, ¿no? O sea, nosotros somos una representación, ¿no? Y ya ves que aquí la gente en general no es mala. Entonces tenemos esta idea de que lo oscuro está en clara inferioridad respecto a lo luminoso. No hace falta que te preguntes si has estado en terapia alguna vez, claro. He estado en terapia 2 veces en mi vida. ¿Y no fueron buenas experiencias? No, sí que fueron buenas. Sí, o sea, me ayudaron... Pues en la medida en que ayuda una terapia, o al menos en mi experiencia, no fueron terapias breves, o sea que estuve, pues no sé, 1 año o así, ¿no? Pero sin comparación con, o sea, este trabajo con nuestros terapeutas no tuvo comparación con mi trabajo con los maestros espirituales, o sea, no tiene color. O sea, me ayudó, pero no tiene color. No tiene color. Así que al final, en esta entrevista de La Gaceta, que es muy interesante, llegas a una conclusión. Yo he ido seleccionando casi ejaculatorias, porque parece mentira que en 7 o 8 párrafos todo lo que se dice, ¿no? Y llegas a una conclusión. Este programa se llama Salto de Conciencia y tiene que ver con esto. Dices, hasta ahora hemos pensado que los problemas estaban fuera y hoy nos hemos dado cuenta de que el problema está dentro. Es de lo que venías hablando.
Sí. O sea, el mundo está como está, pero en el fondo... O sea, a lo que estamos asistiendo es a un cambio de paradigma, a un nuevo paradigma de la realidad. Y ese nuevo paradigma es la interioridad. Y entonces, yo creo que siempre hemos estado pensando, como acabas de leer tú, citándome, ¿no? que los problemas estaban fuera, y lo que nos estamos dando cuenta es que si tú estás bien, ese estar bien se conjura y encuentras el reflejo exterior de tu propio estado interior, ¿no? Y por tanto, o sea, la única manera, por ejemplo, de trabajar por una paz en el mundo duradera es trabajar por la paz interior en los corazones. O sea, yo te puedo asegurar, Javier, que si todos los corazones del mundo, las personas, estuvieran en paz, sencillamente no habría guerra. O sea, no estoy diciendo que no sea necesario hacer un trabajo diplomático, un trabajo de solidaridad, ¿no? Que son trabajos exteriores, pero sin ese trabajo interior como fundamento, bueno, ya lo estamos viendo, eso no es duradero y es como un barniz. Y a ese modo de percibir, claro, llamamos conciencia. O sea, somos como puntos de percepción en una gran unidad. O sea, la conciencia es el tema de nuestro tiempo. La conciencia, y es la palabra que recoge el nuevo paradigma de la realidad, ¿no? O sea, el paradigma que hemos vivido estos últimos pues, 2 milenios o 2000 años, pues ha sido el paradigma de la razón, en el que la inmensa mayoría de la humanidad pues, sigue, pero unos cuantos, ¿no? Pioneros, de manera modesta pero decidida, pues estamos entrando en este nuevo paradigma que es la conciencia, ¿no? O sea, ¿y qué es la conciencia? Pues esto es como la pregunta del millón, ¿no? Pero yo diría que la conciencia es lo que somos. Es lo que somos, ¿no? O sea, que lo que uno va descubriendo en la práctica de la meditación es que tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, sino que tú eres eso que llamamos conciencia, ¿no? Que eres el observador, el consciente de eso, ¿no? Es decir, que la conciencia individual cultivada te va, digamos, dando paso a esto que podemos llamarlo supraconsciencia o como queramos llamarlo, ¿no? Y que desde luego tiene que ver con lo que los creyentes llamamos Dios. Y somos como puntos de percepción de esa conciencia. Aquello que decía Greensberg, ¿no? Que somos como un holograma, que vemos una gran mente. Sí, sí. ¿Cómo concibes tú las realidades de la meditación? O sea, yo no soy un teórico. Ya, tu práctica. Sí. O sea, yo creo un poco en la línea del maestro Eckhart, que seguramente es uno de los místicos más insignes de la tradición católica, ¿no? que él distinguía entre Dios y divinidad. Es decir, y con esto quería decir, por decirlo con nuestras palabras, que Dios es la conciencia, pero Dios también es más que la conciencia, ¿no? Es decir, que cuando realmente llegamos a lo que se llama la autorrealización, ¿no? O la iluminación, pues llegamos a descubrir, ¿no? O sea, a trascender nuestra realidad corpórea y mental o personal, ¿no? Y entramos en ese espacio que yo lo llamo un espacio infinito, informe y amoroso, un horizonte infinito, informe y amoroso, ¿no? Creo creo en la existencia del alma más allá de esta condición mortal o terrena, ¿no? Experiencias sucesivas del alma, ¿no? No necesariamente la reencarnación, ¿no? Yo creo más bien en la resurrección, ¿no? Pero sí que hay distintos planos, ¿no? Así es como yo lo concibo, ¿no? ¿Por qué todo esto, hablando de una escuela, por qué todo esto no se estudia en la Iglesia? Porque Bueno, mira poco que a eres poco. esotérico a tu manera y que te ponen desde la Iglesia a veces, ¿no? Pero todo esto, sin embargo, te pongo un ejemplo, o sea, en el Islam hay un sufismo popular que está muy cerca ¿no? de sus templos Sí, y de su... Y sí, en cualquiera realidad, puede acceder a estados modificados de conciencia distintos, pero parece como si la Iglesia hubiera tratado de controlar los estados de conciencia, ¿no? Y se ha quedado un controlar poco ya es seco. la palabra un poco fuerte, ¿no? O sea, decir que la religión y la mística, que por una parte están profundamente hermanadas,
siempre ha tenido también conflictos, ¿no? O sea, es decir, si ahora decimos, a ver, dime 10 nombres de místicos de la historia de la humanidad mundial, pues de esos 10 nombres de místicos, la inmensa mayoría, por no decir todos, eran nombres religiosos. Es decir, que realmente mística y religión han ido de la mano. Esto es un hecho, ¿no? O sea, ahora bien, la religión no deja de ser una institucionalización, ¿no? y por tanto requiere objetividad, ¿no? Y por tanto todo lo que sea la exaltación de lo subjetivo, y eso es la mística, mi experiencia personal, pues no deja de ser problemático para una religión, y por eso pues todos los fenómenos, todas las personas iluminadas o todos los movimientos carismáticos, pues siempre en la historia de las iglesias pues han sido conflictivos, ¿no? O sea, que esto forma parte de la experiencia, ¿no? Entonces yo diría que las dos cosas son verdad, o sea, que por una parte ha habido una promoción, ¿no? Porque lo religioso bien vivido fomenta lo místico, pero por otra parte una prevención, incluso una censura y hasta una inquisición. O sea, decir que esto ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo creo que lo que estamos asistiendo es lo que pasó hace 70 años. Hace 70 años en el universo católico la palabra, la Biblia, estaba reservado a los teólogos, a los monjes y a los sacerdotes. Es decir, que el laicado, el pueblo de Dios, no accedía a la palabra, ¿no? Y con el Vaticano II hubo una divulgación de la palabra. Pues esto que ha sucedido con la palabra, que se ha divulgado, es lo que creo yo que ahora está empezando a suceder con el silencio. Es decir, que el silencio se está divulgando entre el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces estamos descubriendo que la mística o que la contemplación es para todos. O sea, que esto no es una cosa para un grupo selecto de personas, sino que realmente es universal, esta vocación mística, ¿no? O sea, que no podemos vivir solamente a la exterioridad, sino que todos tenemos una vocación a la interioridad, que igual que respiramos, exhalamos e inhalamos, pues también hemos de volver hacia adentro, ¿no? Muy bien, volvemos a tu estado de conciencia de aquella entrevista. Dices, todo lo hermoso, si se mira bien, todo es hermoso. Si no nos parece hermoso, es que todo... Es que no lo miramos bien. No lo hemos mirado de manera suficiente. Sí, es decir, como que la sombra es reflejo de la luz siempre, algo así vienes a decir, ¿no? O sea, yo lo que vengo a decir, porque cada vez lo creo más y lo siento más así, es que el mal, lo oscuro, no existe. O sea, que lo que existe es el bien luminoso y que lo oscuro es ausencia de luz. Pero, por ejemplo, simplemente. En tu conocimiento de lo angélico, sin embargo, al demonio no lo reconoces. ¿Conoces al demonio? ¿Has tenido...? Sí. Yo diría que el demonio, es decir, existe en un cierto plano de conciencia. O sea, por poner un ejemplo, si por aquí está paseando una hormiguita, ¿no? Pues la hormiguita pues no se hace cargo de que estamos en un estudio de grabación, sino que tiene su mundo, ¿no? Entonces, pues en determinados mundos, pues los demonios pueden existir, ¿no? O sea, es decir, en ese plano de conciencia, ¿no? Quiero decir con esto que hay muchas dimensiones, muchos planos, ¿no? Volviendo al tema que me has planteado antes, porque me parece crucial, ¿no? O sea, yo suelo decir, y esto lo digo también en devoción, en este título mío próximo, ¿no? Que las nubes pasan y el cielo permanece. O sea, que es una metáfora para decir, si tú miras amorosamente las nubes, es decir, los problemas, las dificultades, o sea, no hay problema ni dificultad que resista una mirada amorosa. O sea, el amor lo transforma todo, pero el amor no es simplemente un sentimiento, es una comprensión espiritual. O sea, decir que realmente ese es el camino espiritual, o sea, de descubrir realmente que todo tiene un propósito de amor, que incluso esa nube que te está fastidiando no está ahí para fastidiarte, sino que realmente su propósito final es ayudarte. O sea, que todo se conjura para que tú seas quien estás llamado a ser, ¿no? Esto es lo que va descubriendo el camino espiritual y, por tanto, va desarrollando la aceptación de la realidad o, por decirlo en lenguaje clásico católico, la conformación con la voluntad divina, ¿no? Muy bien. Y ahí entra la función del dolor. Le pregunté a Billy Jagger hace muchos años, ¿tiene algún sentido el dolor? Y me dijo, desde nuestro punto de vista, no. Desde nuestro punto de vista, no.
Pues no sé qué quería decir con eso, ¿no? Yo tampoco. Sí. Por eso, por si lo Bueno, sabías tú. es decir, Pero tú dices que la realidad es benévola con nosotros, ¿no? o sea, yo lo que digo sobre este tema es que nosotros en el camino espiritual lo que buscamos es liberarnos del sufrimiento, ¿no? Y también digo que el sufrimiento es necesario hasta que deja de serlo, ¿no? Es decir, que es necesario como forma de aprendizaje. Es decir, que lo necesitamos mientras cometemos errores, lo necesitamos, pero cuando dejamos de cometer errores o cometemos menos, pues lo necesitamos menos, ¿no? Es decir, que en la medida en que uno va creciendo a nivel de conciencia, va sufriendo menos. O sea, es decir, yo te puedo asegurar que sufro ahora menos que hace 10 años o que hace 1. Por supuesto. ¿No? Pero... Es decir, que tengo mayor capacidad de aceptación y de integración y por tanto también, digamos, los problemas o me van acechando cada vez menos o con menos virulencia, ¿no? Claro, pero los niños de Gaza o de las hambrunas no hablo de un plano, un proceso espiritual, sino el dolor y el mal como algo que está en el mundo, con lo cual tenemos que convivir, claro. Claro, bueno, para eso precisamente está, en la medida en que haya mayor comprensión espiritual o mayor nivel de conciencia, pues evidentemente la compasión, ¿no? Es decir, ante las personas que les toca vivir o tienen situaciones tan sangrientas o tan, no sé, dolorosas, pues no cabe más que desplegar entrañas de misericordia, ¿no? Ante esa situación, ¿no? Claro, yo creo que por eso Billy Jagger decía es que no podemos entender la función del dolor. O sea, desde este plano no podemos entender por qué hay gente que tiene que sufrir o por qué sufrimos o por qué... ¿Por qué sufrimos? Bueno, creo que es necesario para aprender. Es decir, o sea, no hace falta remitirnos a la gente que está, no sé, pasando hambre, sino que basta mirar nuestra propia vida. O sea, si nosotros hemos sufrido y si hemos sido capaces de aprender de su sufrimiento, pues hemos descubierto pues que nos era necesario. O sea, decir, yo los momentos más dolorosos de mi vida hoy los agradezco profundamente. Y no solamente los agradezco, sino que entiendo que eran perfectos y necesarios. O sea, que yo no he podido llegar a este momento donde me encuentro de una gran plenitud personal si no hubiese atravesado eso. O sea, que eso, que cuando estás en ello, evidentemente, pues no lo ves, pero tiene un sentido. Es que, claro, nosotros juzgamos el sufrimiento como quien ve un fotograma, pero la película es muy larga, ¿no? Hay que verla completa para darnos cuenta, ¿no? Y cuando la vemos completa, no digo que yo la vea completa, pero cuando empiezas a ver más fotogramas, pues te das cuenta de algo maravilloso. Y es que realmente, por decirlo como lo dice el Evangelio, no se nos cae un cabello de la cabeza sin que de alguna manera Dios esté detrás de eso, ¿no? Es decir, que yo ahora estoy viviendo un momento de mi vida donde quizás una de las cosas que más me sobrecoge es darme cuenta cómo realmente, por decirlo de alguna manera, Dios no da puntadas sin hilo. O sea, que todo lo que me ha pasado era necesario para llegar a este momento que estamos viviendo tú y yo ahora mismo, y es esta conversación. O sea, todo el universo se ha creado para que estemos... Y para lo que venga después. Sí, porque después ya veremos, pero que viene o no viene, ¿no? Pero o sea, es sobrecogedor, ¿no? O sea, cómo realmente estamos guiados por el amor. Esto lo estás viendo... Y despertar es darse cuenta cada vez más de esto. Sí, cuando te das cuenta es que no puedes por menos de conmocionarte, ¿no? Para esto hace falta tener 60 años. Yo empecé mi camino espiritual en serio, porque yo empecé mi camino espiritual a los 20 años, pero en serio lo empecé a los 40, ¿no? Que fue cuando empecé a meditar y entonces me encontré con un maestro zen que me recibió después de un año de hacerme esperar y entonces yo le pregunté, yo tenía una gran lista de preguntas, ¿no? Yo tenía 41 años, justo hace 20, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y un hombre como yo, cuánto tiempo tardará en iluminarse? Entonces me miró y me dijo, uno como tú... 21 años. 20 años, ¿no? Yo me pensaba que era una broma, pero pienso que algo de verdad tenía, ¿no? Esto también obedece a una anécdota, una historia zen, ¿no? Que real, ¿no? En fin, que se puede leer, ¿no? Y que el discípulo le pregunta al maestro,
¿yo cuánto tiempo tardaré en iluminarme? Y de maestro dije, tú 10 años. Y el discípulo le dijo, y si me esfuerzo mucho, mucho, dice, entonces 20. Por esforzarte. Exacto. Luego dices que crecer es lo que más te interesa del mundo. Crecer. Exacto. ¿Qué es decir, crecer? ¿Qué es crecer? ¿Es tu sí, conciencia? sí. ¿Es un estado de conciencia? ¿Qué es crecer? Yo tengo un lema personal que es crecer y servir disfrutando, ¿no? Entonces, lo primero es crecer, es decir, cumplir tu destino, ¿no? Y lo segundo es servir, es decir, cumplir tu misión. Es decir, que creo que a esta vida venimos con un destino y con una misión, ¿no? La misión es lo que hemos de hacer para los demás, eso es servicio, ¿no? Y el destino es lo que hemos de aprender nosotros, ¿no? Y eso es lo que llamo crecer, ¿no? O sea, y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo adecuadamente es si disfrutamos. O sea, si tú y yo en este momento estamos disfrutando de esta conversación, Bastante. entonces estamos creciendo y sirviendo bien. No sé qué diría el enneagrama de esto, pero... No lo sé, pero para mí es una manera de... Y dices que te interesa crecer para ayudar a los otros, porque si tú no creces no puedes ayudar a los otros, ¿no? No lo diría exactamente así, crecer para ayudar, ¿no? O sea, sino crecer para ser. Para ser. Y si realmente eres, no puedes por menos de colaborar al crecimiento común, ¿no? La gente que teme, que tiene miedo. De sí mismos. Siempre. Siempre. O sea, es decir, o sea, el miedo al mundo, ¿no? Pues es un miedo, es una proyección del miedo a uno mismo, ¿no? O sea, de hecho, cuando hay tanta resistencia, por ejemplo, a sentarse, a meditar, a hacer silencio, es porque, consciente o inconscientemente, tememos encontrarnos con algo que no nos gusta, ¿no? Y si nos escapamos de la quietud, es porque lo que vamos descubriendo nos pone muy nerviosos, ¿no? Porque es un territorio desconocido, porque ahí sale pues, todo lo que no está bien elaborado, ¿no? Lo inconsciente, etcétera. Sí. Yo creo que el temor, bueno, en general, pues las dos fuerzas fundamentales son el amor y el temor, ¿no? O funcionamos con confianza y con amor, o funcionamos con temor y miedo, ¿no? Dices que estamos escapando continuamente con mensajes, con el teléfono, con la comida, con la bebida, con los otros. ¿De qué nos escapamos? De nosotros mismos, o sea, no hay otra, ¿no? De nuestra conciencia. Sí, o sea, de nuestra identidad, de nuestro ser. O sea, nos conformamos con sucedáneos como el tener, el poder, el aparentar, en lugar del ser, ¿no? O sea, y la espiritualidad es una escuela de ser, ¿no? Y realmente, Javier, o sea, nuestro problema fundamental es este, es la fuga permanente. O sea, estamos pues entreteniéndonos en vez de intrateniéndonos, estamos buscando permanentemente estímulos externos, decimos que la vida es, en fin, es demasiado intensa, pero somos nosotros los que apretamos el acelerador y cuando podemos aflojar no aflojamos, sino que seguimos apretando, no nos llenamos de información, es decir, que yo ahora he tomado una decisión que quiero empezar a cumplir en estos próximos meses y es vivir una vida más retirada. De hecho, no sé si puedo contarlo, pero lo voy a contar, que estás ahora mismo en un monasterio cartujo. Bueno, cartujo no, capuchino. Capuchino. Pero es una situación provisional porque yo he vendido mi casa hace poco, ¿no? Y tengo un proyecto de crear o de fundar un monasterio, un lugar de un ashram, un lugar de meditación, una casa para los amigos del desierto, para mi familia espiritual y para todos los buscadores que quieran apuntarse, ¿no? O sea, donde realmente pues se viva hacia adentro, fundamentalmente, ¿no? Y por tanto, pues con todos estos estímulos externos mucho más controlados, ¿no? Por no decir pues minimizados, ¿no? Si alguien te preguntara quién es Dios, o cómo lo has percibido, cómo lo has sentido. Pues para mí el rostro visible de lo invisible es Cristo, ¿no? Es decir, que yo soy un enamorado de Jesús, de Jesucristo, cada día más, cada día más. Ayer escribía en mi diario, ayer por la noche escribía en mi diario, una cosa un poco brutal, pero bueno, decía, si me dan a escoger entre Jesús y la paz, escojo a Jesús. Te has enamorado. Tal cual. Un estado alterado de conciencia con Jesús. Algo así, ¿no? Pero entonces la pregunta siguiente es ¿quién es Jesús? He leído que dices que es el hombre con el más alto estado de conciencia
que haya habido sobre la tierra, algo así. Claro, para mí es el Hijo de Dios, ¿no? Pero, o sea, o si quieres, la puerta, ¿no? O sea, Él es la puerta, se define a sí mismo más como la puerta, ¿no? Lo que pasa es que la puerta forma parte del edificio, ¿no? Es decir, que no es independiente del edificio, ¿no? Para mí es la puerta, para un budista pues será Buda, ¿no? O para un hinduista será Shiva, y por tanto estará bien, ¿no? O sea, es la forma, ¿no? El rostro visible de lo invisible, ¿no? Pero evidentemente pues Dios es un misterio de luz y amor, que podría ser una buena definición, ¿no? O sea, porque Canónica. sí, o sea, Sí. tiene que ver con el misterio, porque realmente pues, la razón puede llegar hasta un punto muy limitado, y desde luego tiene que ver con lo luminoso. De hecho, la palabra Dios significa luz, y tiene que ver con la experiencia del amor, ¿no? Es el flujo de la recepción, la receptividad y la oblatividad, ¿no? Con esa dinámica, ¿no? Que es el espíritu, es la energía, ¿no? Con eso tiene que ver, desde luego, ¿no? Si Cristo no hubiera sido histórico, fuera un arquetipo, o fuera una corriente de amor, ¿importaría esto o no? Yo creo que sí que importaría, porque lo que creemos los cristianos es que Él acampó entre nosotros, ¿no? O sea, decir que realmente se humanizó para que nosotros nos divinizáramos, ¿no? Y esto para mí es un principio espiritual muy básico, ¿no? Y también por eso quiero fundar o construir, o como queramos decir, este monasterio, porque creo que lo espiritual necesita concretarse hasta el punto que la concreción es el principio de verificación de lo espiritual. Si no se concretiza, si no se embarra, es abstracto, es idealismo, ¿no? Entonces, por eso sí que creo que es necesario que haya pasado por la historia, ¿no? Sí, yo lo creo también, ¿eh? Esto me lo explicaba Luis Sencillo y yo lo creo Sí, también, sí. era un Que era un sabio, sabio ¿no? de Un esto, sabio, ¿no? Y sí. decía, bueno, yo creo que Cristo ha tenido una figura histórica para poder desarrollar todo esto, ¿no? Sí. Por eso, quizá, volviendo a la pregunta que te hacía antes, mucha gente ha buscado, de nuestra tradición cristiana, ha buscado fuera de la Iglesia, porque la Iglesia como que hay un juego del escondite con Dios, o con la conciencia, ¿no? Bueno, yo mismo he buscado, sin abandonar mi cristianismo ni mi sacerdocio, he buscado en el Zen durante 7 años, ¿no? O sea, decir, porque no encontraba en mi propia tradición la fuente de la que beber silenciamiento o interioridad, ¿no? Y luego el propio Zen me devolvió, ¿no? Por mediación de Yalix, a descubrir que existían los padres y madres del desierto, que existía el esicasmo, que es de manera actualizada o renovada lo que yo intento practicar y transmitir. Pero claro, yo también tuve que emigrar, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Pero lo que descubro es que siendo bueno emigrar, pero que también es posible quedarse en la tradición, o sea, no necesitas obligatoriamente salir de tu tierra para descubrir las fuentes de la vida, ¿no? Que tienes dentro, ¿no? Mucha gente dice ahora, claro, que el paradigma de la razón, o lo cartesiano, o lo newtoniano, claro, esto se rompe, va cambiando, pero dice, no, volvemos al pensamiento mágico, volvemos al pensamiento atrasado. No el arcaico, pero sí el mágico. O sea, la intuición en el fondo es parte del pensamiento mágico, no racional. Bueno, yo creo que no, quienes piensan así no han leído a Ken Wilber, ¿no? Que habla precisamente de estos niveles de conciencia, ¿no? Que son el arcaico, el mágico, el mítico, el racional y el místico, ¿no? O sea, decir, entonces, esto de lo que estamos hablando incluye lo mágico y lo mítico, pero también lo trasciende, ¿no? Igual que incluye lo racional, pero también lo trasciende, ¿no? Entonces, es lógico que quien no esté entrando en este nivel místico vea todo esto que estamos hablando como una vuelta a lo mágico, ¿no? Porque desde la perspectiva racional así es lo que parece, ¿no? O sea que es que, digamos que un problema solamente se resuelve desde el nivel de conciencia superior. Entonces, solamente comprendes la razón desde el nivel de conciencia místico, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, que tienes que subir de comprensión para poder integrarlo, ¿no? Alguien que está buscando, que está viendo el programa, por ejemplo, y está buscando un camino para la conciencia, ¿no? ¿Qué consejo le darías? ¿Entrar en la acción cristiana, irse a las misiones, dedicarse a meditar? No sé. Yo le diría que encontrara una tradición.
es decir, un camino. Sea cual sea. Sí. O sea, Budista, islámica. Es decir, lo más normal es que, o sea, lo más habitual sería que te reconciliaras con el camino en el que la vida te ha puesto. O sea, si te ha puesto en India, pues el hinduismo; si te ha puesto en Europa, pues el cristianismo. Es decir, que donde nacemos no creo que sea algo casual, sino más bien tiene un propósito de amor, ¿no? O sea, y por tanto, si tú naces en España, lo propio es que aprendas castellano, ¿no? O sea, decir, no francés, ¿no? O chino, ¿no? O sea, porque estás aquí, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hemos de entrar en nuestra tradición, en aquella donde el destino, Dios, como queramos llamarlo, nos ha puesto, ¿no? O sea, porque el camino espiritual, siento mucho dar esta noticia a muchos de los oyentes, no se puede hacer sin una tradición. O sea, igual que tú no puedes aprender a hablar si no hablas una lengua concreta. No puedes hablar en general, tienes que hablar castellano, inglés, chino, árabe, una lengua, ¿no? O sea que la nueva era, que es políglota, por así decirlo, no sirve. Pero no es políglota de entrada. O sea, tú tienes una lengua madre. Claro, ¿no? pero decir, en la nueva era dicen, no, las tradiciones no tienen sentido, ¿no? Porque, ¿quién dice que no tiene sentido las tradiciones? bueno, pues la nueva era establece mucha sé, crítica a no las sé tradiciones. que diga lo que quiera, pero... Primer consejo es una tradición, y supongo que una tradición... Claro, es que la tradición es el maestro, son los maestros, ¿no? O sea, es que no hay tradición sin maestros. Es decir, que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que no puedes acceder a lo espiritual en general, sino en concreto, ¿no? Es decir, igual que no venimos a este mundo en general, sino venimos con un padre, una madre. Y si no te gusta tu padre y tu madre, tienes un problema. Tienes que reconciliarte con ellos. Porque si no te reconcilias con tus padres, vas a proyectar ese problema con todas las personas con las que te relaciones. Entonces, más allá de que a la gente le guste o no ser cristiano, si no se reconcilia con su tradición, tendrá problemas. Y todo será escapar, ¿no? O sea, entonces, yo no digo que la gente tenga que hacerse toda cristiana en Europa, ni mucho menos, pero sí que hemos de reconciliarnos con nuestra tradición. Porque si no, tenemos un problema, ¿no? O sea, decir, yo modestamente quiero prestar ese servicio, ayudar a la gente, no a ser cristiana, si lo son genial, pero si no lo son también, pero sí a reconciliarse con este depósito de sabiduría, de belleza, y que es la tradición cristiana, con toda la ponzoña que puede tener, porque todo lo que es histórico tiene suciedad. Es decir, primer consejo, vuelve o encuentra tu tradición, ¿no? Sea cual sea. Tal cual. Encuentra a tu maestro. Tal cual. Y tercero, ponte a meditar. Bueno, es que... va de suá. O sea, yo creo que o sea, es decir, yo siempre he defendido que la meditación es el camino, y lo creo. Pero también voy pensando últimamente que quizá para empezar, sentarse directamente a meditar, lo estoy viendo, ¿no? O sea, para muchas personas es demasiado duro. O sea, necesitan algo... o sea, yo no entré a meditar directamente, yo entré después de una vida de devoción larga, ¿no? Es decir, que al silencio entras por el amor, por la devoción. Si no, es no sé, es un imperativo, es un mandato externo, es algo que no obedece a tu... O sea, tienes que calentar los motores antes, ¿no? Y lo que los calienta es la devoción, ¿no? Es no solamente la vida moral, ¿no? La vida litúrgica, como se plantea en la Iglesia, sino el descubrimiento por ejemplo, no sé, yo he estado en una comunidad hinduista hace poco, ¿no? Y ahí, por ejemplo, antes de hacer silencio, están una hora cantando. Mantras. Claro. Pero el canto de mantras es devocional. Están cantando a Shiva, ¿no? O sea, decir, tú puedes entrar en silencio si tienes ese calentamiento inicial, ¿no? O sea, es como hacer gimnasia, porque requiere un calentamiento inicial, ¿no? Entonces, por eso ahora creo y también por eso he publicado este libro, que esto no nos lo podemos saltar. Nosotros queremos llegar a la mente diáfana directamente, pero hay que pasar por un corazón puro. Y luego entrar en una tradición. O sea, que eso que decía Alejandro Jodorowsky, mi buen amigo, de que Coca-Cola podía ser un buen mantra, no te lo crees. No. No me extraña por otra cosa. No. Pepsi-Cola tampoco. Tampoco. Bueno. Tampoco, no. Es decir, que hay palabras, o sea, igual que no es lo mismo entrar en una catedral donde ha habido durante décadas o siglos millones de personas que se han conectado,
que entrar en un retrete, no a un servicio público, porque pues ahí pues, son otras cosas las que se realizan, ¿no? Hay que los campos mórficos, Claro, aquellos. o sea, hay energías, vamos a llamarlo así, ¿no? Y por tanto las palabras también tienen su energía y no es lo mismo una palabra con la que millones de personas, como por ejemplo el nombre de Cristo, se han conectado con lo trascendente y les ha ayudado, les ha consolado y confortado, les ha dado compañía en la soledad y fuerza en la debilidad, que decir Coca-Cola, que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Otro consejo que te voy a pedir para, sobre todo los que nos estén viendo, 4 o 5 lecturas iniciales. Por supuesto, El peregrino ruso. El peregrino ruso es un clásico de la espiritualidad rusa, ortodoxa, y sería quizás, para mí fue el libro de mi juventud y sigue siendo un libro básico, ¿no? O sea, yo el libro fundamental de mi vida sería Ejercicios de contemplación, de Franz Jalix, que es mi maestro, ¿no? Luego recomiendo también vivamente Marcas en el camino, que es un libro de aforismos y de sentencias de Dag Hammarskjöld, que es un hombre impronunciable sueco. Este hombre fue presidente de Naciones Unidas en los años 40, murió en una misión de paz en el Zaire, y un político, por tanto, y cuando murió se descubrió un diario espiritual suyo, que se llama así Marcas en el camino, y que es una joya espiritual, ¿no? O sea, luego quizás también recomendaría el canto del pájaro, de Anthony de Melo. Anthony de Melo para mí es uno de los maestros cristianos más importantes del siglo XX, que es una recopilación de pequeñas historias parabólicas o parábolas de todas las tradiciones religiosas, ¿no? con enseñanzas. También fue un libro que me acompañó en mi juventud y yo lo sigo utilizando en los retiros porque son cuentos muy hermosos, ¿no? Son casi koans, ¿no? O sea, que te rompen la manera de pensar habitual. También sería otro título fundamental. Y luego, aunque sea barrer para casa, recomendaría este de mi abuelo, de Introducción a la vida angélica, que es un libro profundo, ¿no? Pero de una gran belleza y que rastrea por todas las tradiciones, por todas las culturas, la figura del ángel, la figura del principio espiritual, ¿no? Aunque es un libro difícil de encontrar, ahora mismo que no está reeditado, pero... Bueno, y tantos otros, pero vamos, por 3 o 4 ya hay Hay bastante, ¿no? Sí, ¿Y alguna película? Películas crísticas. ¿Eres de Zeffirelli? ¿Eres de Pasolini? ¿No eres de ninguno? ¿Eres de La Pasión de Cristo? No, La Pasión de Cristo no. Yo tampoco. No. Me gusta mucho espiritualmente la película Milagro en Milán. Milagro en Milán. Es muy antigua, ¿no? Creo que es Visconti el director. Creo que no. No. Creo que no. Pero bueno, Sí, la película no me acuerdo, es como sí. conocida. Sí, muy conocida, Milagro en Milán. El festín de Babette, ¿no? Es una película muy bonita, de dioses y hombres, sobre el martirio de los mártires de Tibirine, un grupito de cistercienses que estaba en Argelia y que fue asesinado. De dioses y hombres, una película preciosa. Y bueno, pues no sé, tantas otras, pero bueno, ahí hay 3 o 4. No es poco, ¿no? Sí, 3 o 4 películas espirituales, ¿no? Me gusta mucho Gandhi, la película Gandhi, también. Me marcó en mi juventud esa película. Y la veo todos los años una vez, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Yo la veo cada 2 o cada 3 años. Sí. Una obsesión también. Sí, es que Gandhi es... Ahora hace un par de meses estuve en la India y fui a visitar el memorial de Gandhi, ¿no? Donde fue asesinado y me produjo un profundo impacto, la verdad. ¿Has meditado sobre tu nombre? Estas cosas que hacía Alejandro. Pablo Dors. Supongo que sí, ¿no? He meditado, pero quiero decir en público por primera vez, creo, que para disgusto de mi familia, ¿no? Pero estoy por renunciar a mi apellido. ¿De verdad? Sí. ¿A los Oros? No, Hombre, está Eugenio, está tu abuelo, está tu... Ursus, viene de oso, Sí. no de oro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, viene de oso, ¿no? O sea, el emblema es un oso en mi familia, ¿no? Pues no por nada, ¿no? Pero sino porque de alguna manera el apellido, no así el nombre propio,
porque Pablos hay muchos, pero Dorsos no hay tantos, ¿no? O sea, te vincula con la personalidad, ¿no? O sea, y el camino espiritual incluye la personalidad, pero también la trasciende, ¿no? Y yo ahora estuve en la India, ¿no? y conocí a un maestro que se llama Sadhu Maharaj, que tuve una conexión con él muy profunda, ¿no? Y él me dio un nuevo nombre, ¿no? Que es Paramitra, Paramitrananda, ¿no? Paramitrananda. Sí, Paramitra es el amigo supremo, ¿no? O la dicha de la amistad suprema, ¿no? Ananda es dicha, ¿no? Y este nombre del amigo, ¿no? me toca muy profundamente, ¿no? Entonces, no descarto, tampoco lo afirmo, ¿no? Pero que, porque claro, si no me vincula ya completamente con lo hindú, cuando realmente yo soy cristiano, ¿no? Pero Bueno, Pablo pues, Paramitra, ¿no? Eso es. Mejor el eso Pablo que lo quiero mantener porque Pablo Dors sería el converso de los osos, algo así, ¿no? Eso explicaría todo. Eso explicaría todo. Esto sí que no me había dicho nunca nadie. Bueno, Converso de los osos. muchas gracias Me por parece tu la bomba. presencia. Pues El una salto alegría. de conciencia, ¿eh? Sí, Nos una alegría vemos estar más con por aquí. vosotros y espero seguir saltando, ¿no? O sea, cuando tú saltas, el riesgo es la caída, pero la posibilidad es el vuelo. Así que confiemos en volar. ¿Pero es posible hacer un salto de conciencia? ¿O la conciencia se trabaja muy poquito a poquito? Se trabaja poquito a poquito, pero también hay saltos. Es decir, yo pienso modestamente que en estos últimos 2 meses yo he dado un pequeño salto. O un grande, eso habrá que verlo con el tiempo, ¿no? El tiempo verifica todo, ¿no? Pero me veo, me siento, me experimento a mí mismo ahora mismo en un lugar espiritual diferente a hace 2 meses. O sea, más libre, con más capacidad de riesgo, con menos miedo, con más libertad, ¿no? O sea, no al poder, no al placer, no a la gloria, decía Pessoa, la libertad, solo la libertad. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Muchas gracias a Televisión Consciente que hace posible este programa.